Yo recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente 11, 12 años, estando en la escuela de la Placeta, señores, yo tenía que cruzar en receso corriendo a atizarle a las bichuelas en un fogón. A los 17 años yo salgo embarazada de mi hijo mayor, estaba yo en el liceo, una depresión muy grande porque yo no quería dejar de estudiar. ¿Qué mensajito tú le dejarías a esas personas que actualmente hoy tienen niños, están trabajando en una banca, en casa de familia, esos jóvenes que salen del bachillerato y no saben qué hacer con su vida porque no hay nada en la casa? ¿Qué mensaje tú le dirías? Porque tú lo viviste. Primero que sueñen. Si no lo sueña, no lo va a alcanzar. Observar a las personas cómo están y cómo actúan y tú autoanalizarte. Si yo no salgo de esta zona de confort, cuando yo tenga la edad de esas personas que yo observo, ¿estaré igual? Señores, bienvenidos nueva vez a este programa, diríamos, de historias que inspiran. El día de hoy vamos a conversar con una persona sumamente especial para mí y creo que para toda la comunidad de Peralvillo, alguien que ha aportado bastante a esta comunidad y por fin se nos dio, porque hace mucho tiempo que estábamos tratando, pero por hoy, el día de hoy se nos dio. Así que esta va a ser una historia sumamente interesante. Les invito a que no se muevan de sus asientos porque van a aprender bastante y van a conocer cómo una persona sin nada llega a ser o a tener múltiples estudios, así que no se lo pierdan. Señores, ya no coman tantas ansias, ya tenemos a la persona que le hablamos en la introducción, que por fin se nos dio. Y como es mi amiga, es una persona, es mi colega, es una persona que yo admiro bastante, nos vamos a permitir hoy tener una copita de vino. Tomar una copita. Para compartir con ustedes. Olga, tú sabes que creo que todo el mundo en Peralvillo te conoce la Olga actual, la Olga exitosa. Pero a mí me gustaría que tú te presentes y que le hables un poquito a la gente de tu historia. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Santana del Rosario, de Antigua. ¡Uy! De Antigua, ya se nos ha sumado ese apellido. Psicóloga educativa, psicóloga clínica, terapeuta familiar, especialista en educación sexual, máster en evaluación del neurodesarrollo, con maestría en evaluación del habla y del lenguaje. Ustedes ven, señor, lo que yo le dije. Y eso es empezando. ¿Dónde nace Olga? Porque realmente ni yo sé cuál es tu origen. Bueno, Ana Luisa, mi historia es muy bonita, ya verán. Olga nace en la comunidad de La Cerca, de mi municipio de Peralvillo. En la comunidad de La Cerca, donde con mis padres, allá con mi padre Bartolo Santana, cariñosamente La Cococha, para que todo el mundo lo conozca. Y Juana Mercedes, oriunda de Peralvillo y de La Cerca. Yo, mira, ni idea. Yo juraba que era de aquí, de cerquita de Dionisio, porque está un poquito retirado. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres son agricultores. Mi papá y mi mamá, nosotros nos criamos trabajando agricultura, especialmente en el cultivo de cacao. Y eso, agricultura, los dos. ¿Tú eres madre ama de casa también, en casa de familia. ¿Qué lugar ocupas tú en la familia? Bueno, yo tengo 2 hermanos, conmigo son 3. Soy la mayor de padre y madre, pero tengo una hermana que es especial, que mi mamá la crió, hija de mi papá. Y un hermano que es menor que yo. ¿Tú eres la única que en la familia que optaste por ir a la universidad, por una carrera profesional? ¿O tu hermano también? Mi hermano inició, pero desertó. No culminó su proceso de formación a nivel universitario. Pero sí, en mi casa soy yo. Bien. Actualmente, cuando alguien te escucha hablar de toda esa preparación académica o profesional que tienes, pueden decir que tú tenías algún referente, pero ya podemos ver que no. Que prácticamente como la primera de la familia que te dedica ya a esa parte del estudio, de investigar y lo que todos conocemos.
Sí, realmente a mí siempre me ha gustado estudiar, siempre. Recuerdo que cuando yo estaba en la cerca, yo iba a la escuela de la cerca y yo vivía cerca de la escuela y yo me iba en ropas interiores. Recuerdo como ahora, mi maestro era Juan de la Cruz, el de Dionisio, Juan de Gallina, y yo llegaba a la escuela de la cerca, señores, con unos panties de flores. Y él me enviaba de nuevo para la casa y decía, vete que yo no te puedo aceptar. Y yo estaba ahí en la escuela, siempre me gustaba, realmente, a mí siempre me ha gustado estudiar. Ya luego, recuerdo que cuando yo estaba más grandecita, porque yo me mudé para acá cuando yo cumplí mis 8 años, Bien. ya para Peralvillo, siempre a mí lo que me gustaba era ser monja. Wow. A mí me gustaba ser monja, pero ¿sabe por qué? Porque yo desde pequeña recuerdo que con Francia, Julito, veníamos, señores, a las 4 de la mañana para la iglesia, porque esa es otra parte mía, lo espiritual. Veníamos a las 4 de la mañana con un farol y yo con mis zapaticos todos los domingos con mi papá para la iglesia. Siempre como que me relacionaba y cuando yo llegaba a la iglesia que yo observaba a las monjas que llegaban en esa guagua, yo decía, yo voy a ser monja para manejar una guagua de esa. Y esa fue mi primera vocación que yo tuve. Y ya de ahí, bueno, comencé a formarme aquí en la escuela Andrés Díaz, el Liceo Raúl Matos y ya. Pues bien, Olga, sumamente interesante conversar contigo, pero me gustaría saber un poquito tu adolescencia, porque sé que tienes hijos y tú eres bastante jóvenes y tus hijos están casi como tú. Te queremos conocer esa etapa, a ver qué fue lo que pasó ahí. Bien, fíjate, al yo venir de una familia con carencias económicas, muchas. Mi mamá trabajaba en casa de familia en la ciudad Ana Luisa. Yo recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente 11, 12 años, estando en la escuela de la Placeta, señores, yo tenía que cruzar en receso corriendo a atizarle a las bichuelas en un fogón. Porque yo tenía que ir a cocinar cuando yo llegue, porque mi papá estaba para la loma y mi mamá en una casa de familia, porque ya luego mi mamá se tuvo que ir para una casa de familia. Ya ahí comencé, realmente tuve un noviazgo, un novio joven, pero mi adolescencia fue con mucha necesidad, señores, mucha necesidad, porque mi mamá tuvo que irse y dejarme. Yo recuerdo que yo dormía en la casa de Lourdes, la hija de Juan Fran, todos los días, porque mi mamá nunca me dejó dormir en mi casa así sola, porque yo era una adolescente y jovencita, muy pequeña también, tenía 11, 12 años. Y ya luego me conseguí un noviecito, ustedes saben ahí que eso es un peligro, estar solo. Entonces, ya luego, a mis 17 años, yo salgo embarazada de mi hijo mayor. A los 17 años yo salgo embarazada de mi hijo mayor. Estaba yo en el liceo, una depresión muy grande porque yo no quería dejar de estudiar. Y yo recuerdo que yo era dando grito y mis compañeros bajaban todas las tardes, que yo estaba en el nivel, la tanda vespertina, y me llevaban todos los cuadernos para que yo copiara toda la clase en la noche. Sí, porque antes, tú sabes que si una muchacha salía embarazada, se retiraba de la escuela. No es como ahora que ya... La ley 136 la protege, antes no. Antes teníamos que retirarnos y terminar libre. Y ahí, bueno, terminé mi liceo ya nocturno. Sí, tuve mi hijo muy jovencita, de una primera relación, la cual se culminó prácticamente desde que yo di a luz. Y nada, ya luego tuve mi segundo hijo, que es Juan Carlos. Me casé con el papá de ellos, mi niña, y actualmente con mi amado esposo. Wow. Pero mi adolescencia fue de mucho trabajo, porque desde que yo salí embarazada fue trabajando en casas de familia, en banca. Eso te iba a preguntar, que tú sabes que ya uno con un bebé hay que buscar la forma, sí, ¿verdad? A ver, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Bien, yo trabajaba en casa de familia, luego en banca. Y de la banca fue que ya, gracias a Dios, pasé al sistema educativo.
pero realmente fue una situación muy difícil, señores, porque yo recuerdo que yo me iba a trabajar en casa de familia y yo no dejaba de estudiar porque de una vez yo me inscribí en la universidad. Perfecto. Y yo me levantaba los sábados a las 5:30 de la mañana a dejar todo listo porque yo le decía donde quiera que yo trabajaba, yo tengo que ir a la universidad los sábados. Y de ahí yo me iba para la universidad y llegaba yo a la universidad con todos esos bultos porque venía de una semana de trabajar. Ay, Dios mío, es lo mismo que yo. Lo único que yo no tenía hijos, gracias a Dios. Sí. ¿Cómo tú decides? Pues que hay muchas muchachas aquí, más aquí en el campo, que cuando salen embarazadas se quieren retirar de todo y no ven la universidad como una opción, porque tú sabes que lo que venimos muy de abajo, ir a la universidad, eso cuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú, ya con 3 niños, ¿verdad? Con 2, tenía 2 niños. Decide, aún trabajando en casa de familia, tomar los sábados, que es el día de tu casa, para ir a la universidad? Bueno, esa decisión yo la tomé porque yo decía, pero yo veo muchas personas en la universidad y yo puedo hacer todas esas tareas. Eso fue lo primero que a mí me motivó. Señores, cuando yo llegué a la universidad a estudiar psicología, yo fui porque una prima mía estudiaba psicología y yo no sabía ni siquiera qué era psicología. Y yo dije, yo voy a estudiar, yo quiero estudiar porque yo veo personas que estudian y yo puedo seguir estudiando y yo puedo ir a la universidad. Y mi mamá me decía, si tú quieres estudiar yo te ayudo, porque mi mamá siempre estuvo ahí, Ana Luisa. Mi mamá siempre estuvo y ha estado ahí. Todavía mami está ahí. Amén. Todavía yo estoy trabajando con un artículo científico o con una tesis, con una especialidad. Y mi mamá está ahí con ese cafecito, mi mamá está ahí apoyándome, de verdad que siempre ha estado. ¿Cuál es el obstáculo más grande que has tenido que vencer para ser la Olga que eres hoy? La carencia económica. La carencia económica, señores, porque no es fácil. No es fácil cuando nosotros tenemos que decidir por continuar hacia adelante y parquear ese placer. Y yo he tenido que parquearlo mucho. Voy a comenzar a darle reversa para salir del parqueo. ¿Hubo un momento en el cual pensaste rendirte? Nunca. Recuerdo que cuando salí embarazada de mi niña, ya yo estaba en la universidad estudiando psicología educativa y hice unos maletares, malísimo. Creía que no la iba a contar. Y yo tuve que pararme por un trimestre y esa fue mi depresión más grande. Y desde que yo salí de riesgo le dije, mami, por favor, ayúdame con el pasaje, que yo, aunque sea echando quincena, yo voy a pagar. Señores, es que uno como que le nace esto. Y yo de una vez volví para la universidad, de una vez. Y yo le llevaba a mi hija Yuya, Rudy Lacey, la directora de la escuela de Lemajagua. Y yo de madrugadita ahí llevándole a mi hija y me iba para la universidad, que le agradezco muchísimo a Rudy Lacey. De verdad que ella me ayudó bastante. Ya tú sabes, parte de eso se debía a ti, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido como eso que marcó un antes y un después en la Olga, que de trabajar en casa de familia, trabajar en banca, de pasar muchísimo trabajo prácticamente con 3 niños, a decir, bueno, ya estoy estable, ya puedo vivir más tranquila, ya estoy viviendo profesionalmente de lo que he estudiado, que ahora vamos a desarrollar todos esos estudios que tú has hecho? ¿Qué marcó esa parte? La llegada de mi esposo, confesora antigua, cariñosamente Bechi. Cuando mi esposo llegó a mi vida, los niveles bajaron, porque él llegó a tranquilizar todo. Yo recuerdo que todavía, Ana Luisa, yo estaba en la banca, trabajaba en una banca, y él me decía, tranquila, que yo te ayudo aquí con los muchachos mientras tú estés en la banca. Y ya desde ahí, señores, porque una vez es lo que necesita una persona que le acompañe, claro, que le regule un poquito. Desde ahí, señores, mi vida comenzó a cambiar. Ya la madrugada, cuando yo tenía que irme para la universidad, pues ya no era un problema porque él me subía a la parada. Ya bajar de noche, que a veces yo llegaba a las 10 y las 11 de la noche, ustedes estaban con los caminos malos, la carretera, ya él me esperaba ahí. Ya el pasaje no era mi problema, el problema era de él, el pasaje.
Que ya él lo buscaba. Sí. ¿Qué tiempo tienen juntos? 16 años. ¿Él sabe que es una pieza clave en tu vida? Claro, se lo digo, se lo demuestro. Y él sabe que es así. Bendito sea Dios, qué bueno, me alegro. Sí. Olga, vamos a ir un poquito a la parte profesional, que es bastante amplia, como decía al principio, señores. Primero te gradúas de psicóloga educativa, Sí. ¿verdad? Ahí, vamos, enséñanos, muéstranos, ¿cómo decía? Fórmanos. Bien, en el año 2012 yo me gradué fue mi primera graduación de psicóloga educativa ante la Universidad UNED. Recuerdo que me gradué con honores. Yo no sabía, señores, que era un honor, y cuando a mí me llaman y me ponen como una estrella aquí y me dan un certificado, y yo le pregunto a la chica que está al lado mío, ¿y qué es esto? ¿Para qué esto? Digo, que tú te graduaste con honor. Y yo, ¿pero qué es esto, señores? Y yo dije, con honor. Y yo, bueno. Recuerdo que cuando yo alcé mi gorrito para arriba, yo le dije, Señor, llévame donde tú entiendas que yo debo estar. Llévame donde tú entiendas que yo debo estar. Este logro es tuyo. Y así mismo me pasó por la idea, estudia psicología clínica. Señores, yo me gradué un viernes. Y el lunes a las 9 de la mañana estaba yo en la UNED reinscribiéndome para no perderme la oportunidad de ingresar de una vez. La mejor carrera del mundo. Cuando yo llegué, que mis maestros me ven, mi querido Peñaló, que hoy laboramos juntos en una universidad, me dice, ¿pero qué tú haces aquí, Olga? Digo, reinscribiéndome que voy a estudiar psicología clínica. Ahí decido este trayecto de estudiar psicología clínica. Tuve la oportunidad de ir a concurso antes de terminar, de graduarme, y pude pasarlo de una vez. Creo que fue la primera promoción aquí que pasó, fue el concurso de psicología. Ya de ahí duramos un tiempito con el concurso ya aprobado, no me nombraban, pero ya antes de yo iniciar ya estaba graduada, porque duré alrededor como de unos cuantos meses como esperando ya que abrieran la vacante y el proceso de nombramiento. Ya inmediatamente yo llego al Liceo Raúl Matos, que ahí es donde laboro todavía actualmente, desde que me nombraron. Tuve la oportunidad de obtener una beca para estudiar en la universidad la UAS, donde hice mi especialidad. ¿En qué? En educación sexual. Bien. Y habilidades para la vida. Ya desde ahí comienza mi trayecto como psicóloga clínica, porque desde que me gradué de psicóloga clínica le dije a mi esposo que tiene una casa, le dije, ¿tú me prestas tu sala para yo dar consulta? Y él me dijo, claro, esa sala es tuya, lo mío es tuyo. Y ahí comencé yo a dar consulta, que ya mis chicos se graduaron este año, salieron del liceo, lo que le di la primera terapia de aprendizaje. Pues ahí comencé ya, porque ya tenía una especialidad, y yo siempre he sabido que para nosotros ejercer como psicólogo debemos estar con una maestría o una especialidad. Entonces comencé con este proyecto, ya luego hice mi maestría en terapia familiar en la UAPA, y ahí ya luego con la maestría en terapia del habla y el máster en evaluación del neurodesarrollo en la Pucamaima. Yo le han dado casi todas las universidades. Sí. Entonces, actualmente, ¿en cuáles lugares trabajas? Bueno, Ana Luisa, yo trabajo tanto. Bien, tal como mencioné anteriormente, mi casa de formación ha sido el Liceo Raúl Matos. Ahí es donde yo he aprendido de todo, señores. En el Liceo Raúl Matos trabajo en mi centro de atención psicológica para la salud mental como terapeuta. Trabajo en la Universidad UAPA, abierto para adultos, a nivel de grado, en la Escuela de Ciencia de Psicología, y trabajo en la Universidad UAFAN, ya a nivel de posgrado con estudiantes de maestría. También estaba en Unicaribe, pero paré por un momento. Era justo y necesario, ¿verdad? Actualmente también trabajo con asesoría de tesis y eso. ¿Y lo que te aprobaron hoy, que estuvimos hablando de eso? Sí, soy docente de investigación. Ese es mi perfil que quiero ahora darle forma. Docente de investigación. Ya para la gloria de Dios, este año he publicado 2 artículos científicos en revistas internacionales. Hoy me llegó ya, gracias a Dios, la aprobación del segundo artículo.
artículo de evaluación de los sonidos del habla, y el que publiqué anteriormente es del área del autismo, que realmente se necesita mucho en nuestro país, tener información verídica, científica sobre el espectro autista y de los trastornos del habla y del lenguaje. Señores, me quedé corta al inicio, ¿verdad? Me quedé corta en la introducción. Yo le dije a ustedes, Olga, ¿cómo surge cuándo inicia ya como directora de este centro? Bien, como te dije anteriormente, desde que yo me gradué de psicología educativa, señores, yo me soñaba con esa bata blanca, y yo me veía como así, médico bonito, ustedes saben. Pues ahí nace, allá abajo en Lemajagua, dando mi consulta en esa sala, dando esa terapia. Ya luego yo uní el proyecto con Estebanía Ponte. Ella y yo duramos alrededor de 6 meses, 7 meses trabajando, pero ya luego yo decidí emprender de manera individual con mi proyecto. Y aquí estamos. Este proyecto surge de la necesidad observada en nuestro municipio. Yo siempre decía, pero nuestro municipio necesita un centro de psicología que atienda la salud mental de su municipio. Nuestro municipio necesita un centro de psicología que le dé intervenciones eficaz y con resultado a los niños que presentan algún trastorno del neurodesarrollo. Y de ahí surge esta idea de aportar, de dar lo mejor, de ver los resultados, sí, de ver que sí, con estas intervenciones nosotros podemos, Ana Luisa, lograr muchísimo. Y de ahí surge ese gran proyecto de nosotros emprender, y ya gracias a Dios lo estamos logrando. Amén. Para la persona que no tiene ese conocimiento, cuando hablamos de neurodesarrollo, específicamente, ¿cuáles son los trabajos que tú haces aquí con la familia y con los niños? ¿Cuáles áreas? Bien, cuando nosotros hablamos de los trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de aquellos trastornos que presentan los niños a través del desarrollo cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual específicamente. Trabajamos con niños que presentan discapacidad intelectual, síndrome de Down, autista, trastorno de aprendizaje, trastorno del habla y del lenguaje u otro, porque ustedes saben que cuando hablamos de trastorno del desarrollo, hablamos de una amplia necesidades que surgen dentro del desarrollo, incluso el mismo desarrollo per se, que a veces no es un trastorno, pero sí un retraso, y hay que trabajarlo. También con la familia. Con las familias. Exacto, con la familia es un eje central, porque realmente cuando las familias no se integran en estos procesos, los resultados no son significativos ni como nosotros esperamos. Entonces, con las familias nosotros realizamos las intervenciones iniciales, además que son involucrados dentro del proceso para nosotros lograr estos resultados que hoy nosotros tenemos, a través de la psicoeducación, de la integración con las estrategias eficaces que estamos trabajando, de la aceptación, Ana Luisa, que es un punto muy importante, sí, porque sabemos que hablar de un trastorno del neurodesarrollo para la familia no es tan fácil como decirlo. Eso sí, de aceptarlo y validarlo es un proceso. Sí. Entonces te hago la pregunta, sabiendo de dónde vienes y de la familia de origen y todo, ¿es una limitante la parte económica para que un joven en este municipio pueda conseguir formarse, tanto universitario como cursos técnicos? Porque ya hemos visto que los cursos técnicos están muy desarrollados y ya cualquier persona lo puede hacer y le va a estar mejor que una persona universitaria. ¿Pero es una limitante? No, incluso a mis estudiantes yo le hablo de mi historia. Yo le hablo de mi historia así como se la estoy contando a ustedes. Y yo le digo, señores, la limitación está en usted. La limitación está en usted. Cuando usted quiere lograr algo, usted primero tiene que soñarlo, tiene que pensarlo, tiene que vivirlo y trabajarlo. Y quiero de verdad aprovechar este espacio, Ana Luisa, que quiero además felicitarte, porque creo que nuestra sociedad necesita escuchar historias como la que tú publicas. Decirle que ha sido la mejor decisión que el Señor pudo darme, porque siempre he creído que el Señor es que me ha dado todo.
porque hoy día mi papá es enfermo, sufre de una enfermedad degenerativa. En mi casa actualmente vive mi abuela, que también está en cama, mi hermana, que tiene una condición también, mi madre, que es quien lo atiende, pero también tiene su condición, y para la gloria de Dios, somos nosotros quienes suplimos, señores. Nosotros no nos podemos limitar. Nosotros tenemos que observar, vivirlo, quererlo. Y aun cuando el universo nos ponga a nosotros una mirada diciendo no se va a poder, nosotros detenerlo y decir, es para allá que yo voy. Amén. Ana Luisa, cuando yo estaba en la universidad, UAPA, que de ahí surge, miren que trabajo allá, yo observaba el docente que estaba allá y yo decía, yo puedo dar esa clase. Es más, yo voy a ser docente universitaria, señores. Y allá estoy. Es como mirarlo, es como quererlo, es como soñarlo y centrar tu mirada. Así. Si tú no centras tu mirada, recuerdo cuando yo realizaba tesis, que yo realizaba las mías y asesoraba, yo decía, yo puedo ser docente de investigación y va muy bueno el perfil. Así es que ya lo saben, todo lo que nosotros queremos lograr, solamente proponérnoslo. A nosotros nos cuesta un poquito más, pero no es imposible. No, no es imposible. Hay que luchar ese día. Sí, trabajar nuestra propia limitante, señores, hacerlo con miedo, hacerlo con dolor. ¿Ustedes creen que a mí no me ha dado muchísimo miedo? Muchísimo. Yo recuerdo cuando a mí me hicieron la entrevista en la UAPA, yo miraba y decía, ¿y será verdad? Y mientras el técnico le explicaba a una compañera, yo llevaba mi computadora y yo la prendí. Cuando él iba donde mí, me dijo, ven, y yo le dije, ya yo lo hice. Y él me dijo, cuando yo iba a dar esa primera clase, señores, yo estaba tensa, pero con miedo lo hice y aquí estoy. Y he sido reconocida ya por 2 años, he sido la docente, bueno, 1 año fui docente meritoria de la carrera, y ahora fui reconocida por docente de extensión y de investigación. O sea que aún con el miedo, incluso hemos recibido un reconocimiento para la gloria de Dios dentro del proceso de nuestro trabajo. Y actualmente también estoy colaborando con el INAFOCAN en la organización de los programas para los orientadores de nuevo ingreso en inducción. Con mucho miedo en un momento, pero lo hacemos. Así. Porque el miedo es una emoción que a veces la han vendido como mala, pero esta es la emoción que nos invita a nosotros a reestructurar, a analizar y decir qué puedo hacer para hacerlo mejor. Así es. Sí, ¿no? Esto ha sido algo, valió la pena la espera, señor, porque fue muchos tiempo esperando a Olga, pero valió la pena. ¿Cómo una persona tan preparada como tú y con tantas, diríamos, trabajo, cómo equilibra su vida familiar, su vida profesional? Porque sabes que a veces en ese intento hay muchos que fracasan, o fracasa el matrimonio o fracasa la vida profesional. ¿Cómo tú puedes llevarlo ambos de una forma tan equilibrada? Sí, se van a enterar muchas personas que me lo han preguntado. Señores, involucrar. Cuando tú involucras a tu familia en tus proyectos, es que esos proyectos no son míos, son de mi familia, son de mi esposo, son de mis hijos, son de mi mamá. Y cuando yo me involucro en estos trabajos, en esta formación, lo primero que yo digo, pretendo, quiero, deseo. Otra cosa, mi familia ama lo que yo soy, ama verme feliz. Para mi esposo es un placer cuando yo le digo, vida, quiero especializarme en tal área porque entiendo que la necesito, voy detrás de esto. Y él me dice, yo estoy aquí para ti, es como tú digas, vamos a darle para adelante. Señores, eso es importante, porque ¿quién cree ustedes que me lleva a mí a la universidad? Porque tú sabes que a veces las parejas se ven como una competencia. Dentro de la misma pareja hay celos. No, otra cosa más, va a estar por encima de mí, o que, tú sabes, Sí. Y veo que ustedes llevan ese tema, cada quien en su área. Sí, tenemos realmente un equilibrio porque nosotros nos organizamos desde nuestra fortaleza. Nosotros no nos organizamos desde nuestro tener, desde nuestra fortaleza, entendiendo que todo lo que tenemos lo hemos logrado juntos y que no es que tú tienes, que yo tengo, es que al hogar entra tal cosa. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo podemos hacer?
¿De qué manera yo te puedo apoyar? ¿Hasta dónde llega mi límite? Y eso me ha funcionado a mí muchísimo, incluyendo con mis hijos. Mis hijos yo lo siento y le digo, miren, yo no puedo cocinar, ustedes ven mis estados. Le digo, yo no puedo cocinar, yo estoy cansada, estoy trabajando, entonces necesito de la colaboración porque este proyecto es de todo el mundo. Y todo el mundo allá se empodera, desde mi mamá hasta mi esposo, mis hijos y todo el mundo, la gloria de Dios. Porque algo importante es que somos personas de campo. Pero así como te ven a ti en una universidad, toda fina, elegante, bella, preciosa, así te ven en una finca buscando limones. O sea, que hay que aprender a equilibrar las cosas. No siempre allá también. Ven acá, son vidas opuestas, pero es tu vida. Claro, y para que también apoyando a mi esposo. Claro, sí es. Para mi esposo quizás no es tan cómodo ir a una universidad, ir a una oficina cuando él me tiene que llevar. Y él va y me acompaña. ¿Por qué no puedo ir yo a la finca? Acompañarlo ahí. Claro. Así es. Somos un equipo. Mira, vamos a brindar por eso. Y ya para ir finalizando, Olga, dos preguntas. Esta es, desde tu experiencia, para alcanzar el éxito, ¿qué pesa más? ¿La preparación o la oportunidad, la disciplina? O sea que hay personas que dicen, no, yo no voy a estudiar porque no hay oportunidades, no me llega. Entonces, ¿influye todo eso en tu ser una persona exitosa? ¿Qué te digo, Ana Luisa? ¿Influye? Es que yo siempre he creído que las oportunidades llegan para el que está preparado. Bien. Las oportunidades llegan, señores, para el que está preparado. Por ejemplo, yo trabajo en la universidad. Ahora mismo yo estoy en la UAFAN como docente de asesoría de tesis. Yo acompaño a los estudiantes ya que van a presentar su proyecto final de maestría. Pero ¿por qué yo estoy ahí? Tuve mi currículum y ve técnico en investigación científica. Tuve mi currículum con muchísimos talleres de producciones científicas. Pero tú a mi ORCI, cuando tú le das un clic a mi ORCI, tuve todas mis producciones que yo he tenido. Hubiese podido estar allá en la UAFAN y no hubiese estado en ese nivel porque si no me preparo, ¿cómo me dan la oportunidad? Y le voy a decir algo, mis hijos, debemos prepararnos. Y usted tiene que trabajar para marcar la diferencia porque va a llegar un momento que aunque no le quieran dar la oportunidad, le van a necesitar. Así. Le van a necesitar. Y entonces usted también tiene que ver. Si no es aquí, haga como yo, que yo me mandé. Aquí a mí me han dado muchísima oportunidad, Ana Luisa, yo no me puedo quejar. Incluso soy una de las que puedo decir que soy profeta en mi tierra con mi consultorio. Mis clientes me llegan aquí. Los padres de aquí creen en mi trabajo y le agradezco mucho. Pero yo a un otro nivel me ha ido de aquí. Y dije, no, espérate, las oportunidades de aquí son un poquito limitantes, pues déjame irme para Santo Domingo. Déjame conectar con personas que están un poquito más para allá para que las oportunidades también puedan fluir. Y yo comenzar a compensar. Y ahí uno va buscando el equilibrio. Pero señores, las oportunidades llegan para el que está preparado. Y usted tiene que verse grande. Usted tiene que ver para dónde usted va, cómo yo me visualizo. Tener una mirada clara, ese horizonte. Y hasta que usted no llegue al final, usted seguir trabajando. Amén. Para ir perfeccionando ese camino, Ana Luisa. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Así es. ¿Cómo te gustaría ser recordada, tanto por la sociedad, claro, en tu familia? Como alguien que aportó a la sociedad. Incluso en cada asignatura que imparto en la universidad, yo le digo, quiero que me recuerden como esa maestra que me corrigió. Quiero que me recuerden como esa maestra que me decía en el formato APA hay que trabajarlo. Esa tarea debemos reforzarla. Y creo que lo estamos logrando. Sí, creo que lo estamos logrando. Sí. Quiero que me recuerden como alguien, esos niños especialmente, señores, que cuando ellos logren superar aquella limitante, esos padres, cuando vean a sus niños que no sabían leer, que tienen un trastorno per se, piensen en esa psicóloga que ayudaron a mis hijos. Esa psicóloga del centro de Olga encaminaron a mis hijos. Y creo que no hay mayor satisfacción que esa. Incluso
tú que eres terapeuta también sabes que el pago esencial llega cuando nosotros observamos los resultados. Así. Cuando te viene ese mensajito. Sí, realmente así es que quiero que me recuerden. Por eso siempre he sido, creo que en el primer escenario que hablo de toda la preparación que tengo, porque en mi comunidad nunca me he dejado ver ni quiero que me vean como Olga con todos esos títulos, no. Olga, la psicóloga que tiene un centro que me puede ayudar. Así es. ¿Qué mensajito tú le dejarías ya para finalizar a esas personas que actualmente hoy tienen niños, están trabajando en una banca, están trabajando en casa de familia, esos jóvenes que salen del bachillerato y no saben qué hacer con su vida porque no hay nada en la casa para decir, bueno, yo voy a pagar para ir a la universidad? ¿Qué mensaje tú le dirías? Porque tú lo viviste. Primero, que sueñen. Si no lo sueña, no lo va a alcanzar. Segundo, que tomen la decisión de hacer algo por ti. Por ti. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de hacer algo por nosotros, el resultado es nuestro, aunque muchos lo disfruten. Que piense siempre cómo me quiero ver. Y en tanto tiempo, cómo me visualizo. Y otra estrategia que te voy a dar es observar a las personas cómo están y cómo actúan y tú autoanalizarte. Si yo no salgo de esta zona de confort, cuando yo tenga la edad de esas personas que yo observo, ¿estaré igual? ¿Cómo estaré? Y yo creo que ese es el impulso mayor que nosotros debemos tener para echar para adelante, Ana Luisa. Porque crecer, ser grande es una decisión. Dice Luisín que ser rico es una idea. Sí. Entonces, ser grande es una decisión. Una decisión que nosotros tomamos, que vamos trabajando, la vamos perfeccionando hasta que lo logramos. Amén. Señores, yo estoy sumamente feliz. Con Olga yo podría durar 2, 3 días hablando, pero lástimamente esto es un tiempo limitado. Espero que hayan aprendido bastante con esta historia, así como con las demás. Escúchenla, revisen, analicen, sí se puede. Olga es un ejemplo de que sí se puede. No me gusta ponerme de ejemplo, pero casi tengo la misma historia que Olga. Y muchas personas que conocemos aquí en Peralvillo tienen la misma historia que nosotros. Todo medio jodido, económicamente hablando, pero que hemos salido adelante. Así que Dios le bendiga grandemente y nos vemos en la próxima historia. Así que tú puedes contar tu historia. Bye.